¡Felicitaciones! Felicitaciones, mami, por su nominación a los Grammys, mami. Anda, y felicitaciones para su fan, su equipo, y que Dios la bendiga. Porque estás nominada, mami. You got nominated for a Grammy. I swear. Being human in public. Hola, soy Jessie Reyes. Jessica Reyes, mejor conocida en el medio artístico como Jessie Reyes, es una cantante y compositora canadiense de ascendencia colombiana. Nació en Toronto, Ontario, y es hija de una pareja de inmigrantes colombianos. Jessie Reyes tiene un hermano mayor y una hermana menor, y desde pequeña aprendió a tocar la guitarra, ya que su padre era guitarrista cuando era joven. En su infancia, estuvo en contacto con la música latina, incluso habla español con fluidez. Reyes ha mencionado que solía interpretar algunas canciones de Celia Cruz en su hogar. Sus primeras interpretaciones en público fueron en una iglesia acompañado de su padre. La verdad que yo de chiquitica he estado soñando de hacer conciertos grandotes. Yo cuando era chiquita, mi pobre familia, yo hacía que todo el mundo se sentara y yo hacía shows cantando las canciones de Carlos Vives y también cantando las de Celia Cruz. Me ponía hasta fruta en la cabeza. O sea, chiquitica. Después de graduarse, decidió dedicarse por completo a la música, por lo que no asistió a una universidad. Entonces se mudó a Florida, donde trabajó por un tiempo como camarera y cantante en la playa. En 2014, tras ser aceptada en el programa The Remix Project de la Academy Recording Arts, Reyes regresa a Toronto y ese mismo año lanza su primer sencillo, Living in the Sky, en colaboración con King Louis. 2 años después del lanzamiento de Living in the Sky, Reyes hace su debut con el lanzamiento de los sencillos Figures y Shooter Island, los cuales más tarde fueron incluidos en su EP debut, llamado Kiddo, en el año 2017. Tras el lanzamiento de Kiddo, Figures se convertiría en todo un éxito, alcanzando el puesto número 74 en Billboard Canadá Hot 100. Gracias a esto y al lanzamiento del cortometraje sobre el acoso y el abuso en la industria musical, Gatekeeper, Reyes comenzaría a ganar reconocimiento a nivel internacional. El éxito que tuvo el EP la llevó a ser nominada a los premios iHeartRadio Music Video Award en la categoría de Mejor Artista Revelación Canadiense y el video favorito de los fans con Shooter Island. El 25 de junio de ese mismo año, Reyes se presentaría en los BET Awards y en agosto aparecería por primera vez en el show de Jimmy Fallon. Late night television debut performing Figures. Please welcome Jessie Reyes. Un mes más tarde aparece su colaboración con Calvin Harris, Hard to Love, y el tema con Romeo Santos, Un vuelo a LA. Tranquilo, mijito, que yo a usted nunca lo amé. A finales de ese mismo año publica los singles Phone Calls y Cotton Candy, y en 2018 regresa con su EP Being Human in Public. Este incluiría el sencillo Saint Nobody y el hit Apple Juice, y la colaboración con Normani y Kehlani en la canción Body Count, además del tema en español Sola. Yo no soy el tipo de mujer con quien tu mamá te quiere ver. Being Human in Public no solo sería todo un éxito en los listados, sino que también le valdría su primera nominación al premio Grammy en la categoría Best Urban Contemporary Album, que esta al final sería para Lizzo con 'Cause I Love You. Steve Lacy, Lizzo, Georgia Ann Muldrow, Nayo, Jessie Reyes. Yeah. And the Grammy goes to Lizzo. Rigged. Ese mismo año colabora con Eminem en Good Guy y con Lewis Capaldi en Rush. En el año 2019, Jessie regresaría con una serie de sencillos, entre los que destacan Imported con Six Flags, Far Away, Crazy, Feel Like Home, donde colabora con Bea Miller, Feel It Too con Tiny, y en el remix de Ocean junto a Karol G. I swear that when I'm beside you, feel like you're the one that deserves all my idols. A inicios del año 2020 lanzó No Sweet, el sencillo que estaría en el álbum debut Before Love Came to Kill Us, el cual sería lanzado el 27 de marzo del mismo año. Contando con un total de 14 canciones, este álbum recibiría muy buenos elogios por la crítica y por su público, permitiendo que el artista comenzara con el pie derecho en su álbum debut.
En el actual año 2021, Jessie Reyes lanzaría un EP titulado My Straight Jacket Custom Made. Jessie Reyes es una de las exponentes femeninas emergentes más consistentes del R&B contemporáneo. A pesar de estar infravalorada, con sus letras profundas y la pasión con la que interpreta sus canciones, sin duda es algo digno de admirar. Here with the song Crazy.